seguimos hablando acerca de la importancia de orar por nuestros hijos. Me parece importante pues que tengamos presente la historia de Ana, que oró por su hijo Samuel. Entonces, como decía mi mamá esta semana, es muy importante orar por nuestros hijos aún antes de que nazcan. Ana anhelaba en su corazón, ella deseaba poder tener un hijo, ella deseaba poder dar a luz. No había sido posible porque era estéril, y ella, en medio de su oración, le oró a Jehová por un hijo. Le pidió a Dios que le concediera pues ese deseo y que le diera un hijo. Y en el momento que el Señor le cumple esa petición, ella no se olvida de, de la oración que hizo. Y le dijo al Señor que así como había estado allá orando por ese hijo y que el Señor le había concedido, ahí estaba ella poniéndole ese hijo en sus manos y consagrándolo para él. Ana le prometió que le iba a entregar su hijo, que lo iba a llevar para el servicio de Dios. Entonces esta historia nos enseña lo importante que es primero orar por nuestros hijos desde antes del nacimiento. Desde antes que uno dé a luz es importante consagrar nuestros hijos para Dios. Saber que nazcan, cuando nazcan, bueno, sea lo que sea, van a ser personas entregadas a Dios, le van a pertenecer a Dios, y de eso va a depender su futuro. Muchas veces a uno en los cursos, pues ahorita que yo estoy embarazadita, le dicen, ay, háblele a su bebé, que el bebé siente, el bebé todo lo que usted le diga, así va a ser. En psicología dicen, ay, lo que usted diga, eso es, si usted dice que él es cansón, y sabemos que espiritualmente también es así. Lo que usted declare, si usted todo el tiempo está diciendo, mi hijo es cansón, mi hijo es cansón, mi hijo es cansón, su hijo va a ser cansón o su hijo es cansón. Pero si usted está declarando todo el tiempo bendiciones sobre su hijo, si usted desde antes de nacer está declarando que su hijo va a ser un siervo de Dios, que su hijo va a dedicar su vida al servicio de Dios, así va a ser. Podemos ver el ejemplo de Samuel, que Samuel fue consagrado desde niño y pues fue un siervo de Dios. Esta palabra la encontramos en Primera de Samuel del 26 al 28. Bueno, otra de las cosas por las que debemos orar por nuestros hijos es porque es un mandato divino. Yo les compartí hace poco, bueno, no, creo que no se los compartí, pero el Señor esta semana que pasa, pues lo que pasó con Sarita, en la noche me había dado una palabra donde me decía que debía orar por mi hija en todo tiempo, por mis hijos, porque ya viene mi bebecito en camino, en todo tiempo, que siempre, cuando te acuestes, cuando salgas, cuando no estés, o sea, cuando estemos por fuera, que poner los versículos, poner la palabra en la casa, en las puertas, en las paredes. O sea, no es si queramos y ay no, porque nos dijeron, porque nos recomendaron. No, es importante orar por nuestros hijos porque el Señor nos lo manda. El Señor nos da un mandato de orar por nuestros hijos, para que nuestros hijos sean protegidos, para librarnos del mal, para que estén encaminados, pues valga la redundancia, en el camino de Dios. Entonces por eso debemos orar por ellos, porque el Señor nos envía a que lo hagamos, y podemos ver el respaldo de Dios cuando los hijos oran. Otro ejemplo que pongo es cuando David oró por el futuro de Salomón. En Primeras de Crónicas 29:19 nos dice que David oró por el futuro de su hijo Salomón. David lo entregó y le pidió a Dios que hiciera de él un sacerdote, que él pudiera levantar el templo, que él pudiera sacar adelante pues el pueblo. David puso en las manos de Dios el futuro de su hijo, y vemos cómo el Señor escuchó, y pues bueno, después se rebeldizó, pero pues en su momento el Señor escuchó la oración de David, y pues hizo de Salomón un hombre grande y un gran siervo de Dios. Entonces, orar por el futuro de nuestros hijos. Otra de las cosas por las que es importante es orar por el pecado de nuestros hijos. En Job 1:5 nos habla también de que Job oraba pidiéndole perdón a Dios por el pecado de nuestros hijos. Si bien sabemos que cada uno es responsable de su pecado
y que pues Dios no juzga a las personas por, por el pecado de los hijos. Dios no me va a castigar a mí porque Sara haga tal cosa, pero sí me va a castigar si yo le alcahueteo ese pecado. Entonces también es importante orar por el pecado de ellos para que ellos puedan ser redarguidos de ese pecado, para que ellos puedan cambiar su vida, para que ellos puedan dejar de hacer lo que están haciendo mal y se puedan encaminar pues eh, con Dios, puedan estar alineados como dice la Biblia que hay que hacerlo. Entonces otra de la importancia de orar por los hijos es orar por el pecado de ellos, para que puedan ser apartados y para que el Señor tenga misericordia de nuestros hijos si en algún momento llegan a estar desviados pues de la presencia de Dios. También podemos ver que el no orar por ellos, el ser alcahuetas, el ser permisivos, trae muchas consecuencias. Elí tenía a sus hijos y él amaba a sus hijos y por ese amor no los reprendió, aceptó el pecado, les encubrió, les alcahueteó y estuvo pues ahí con ellos y por eso también tuvo las consecuencias que tuvo. Por eso él fue responsable y tuvo que pagar el peso de ser alcahueta con ellos. Entonces, con todo esto, hermanos, veo que es muy importante orar en todo tiempo por nuestros hijos, no solo por la cobertura, sino por el futuro de ellos, para que el Señor tome el control, como decía mi mamá, que oraba por José David, que oraba bueno por nosotros. José y Juan, pues no creo que se vayan a casar pronto, ellos son unos adolescentes, son unos niños, no sabemos cuándo, si en 10, 15, 20 años, pero mi mamá desde ya ora por sus esposas, entonces es muy importante hacer eso, orar por el futuro de nuestros hijos, declarar que van a tener hogares sanos, declarar que van a ser hombres de bien, declarar que no van a conocer el mundo, o sea, desde ya orar por el futuro de nuestros hijos, así lo veamos lejano. Yo a veces decía, ay, mi mamá tan exagerada, ni sabemos la edad, pero no. Con todo esto yo entiendo que es necesario, o sea, no solamente es importante, sino que es necesario hacerlo, es necesario orar por nuestros hijos, es necesario poner en las manos de Dios el futuro de ellos, porque no sabemos si nosotros vamos a estar en ese futuro. La Biblia nos dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y si eso lo dice es porque es real, porque si desde chiquitos se les inculca, van a tener sembrada la semilla y van, así estén de avanzada edad, van a tener eso arraigado en su corazón. Entonces orar por el futuro de nuestros hijos, orar para que el Señor los proteja, para que los libre, para que los guarde. Sabemos que el enemigo está siempre buscando cómo atacarnos y sabe que la manera más como el punto más débil de las personas que somos padres son nuestros hijos. ¿A quién no le duele que a su hijo le pase algo? Entonces puede ser una opción de también Satanás tocarnos por ahí, de venir a tocar nuestros hijos. Entonces orar para la protección, para que el Señor los guarde, para que los proteja. Hemos visto cómo el Señor ha dado respuesta a las oraciones por Sarita. Con Sarita esta semana fue una semana difícil por las cosas que pasaron. Al otro día, no sé si mi mamá les comentó, tuvimos un susto con ella. Entonces, o sea, vemos que la oración tiene poder, que orar por nuestros hijos trae protección, que cuando los hijos están con el Señor, que cuando uno pone su vida, la vida de los hijos pues en manos de Dios, el Señor escucha también por el pecado de ellos para que sean apartados. Y también vemos las consecuencias de no hacerlo, de dejar los hijos sin cobertura. Podemos ver que cuando uno ora por sus hijos es como si uno les pusiera un blindaje, es como si uno los protegiera de cierto modo espiritualmente, pues cuando no lo hace, definitivamente están expuestos a todo mal, están expuestos a todo pecado. Yo con Sarita oro por ella cuando me voy,
Siempre pues tenía costumbre, cuando iba a trabajar me iba en la moto orando y yo, Señor, cuídala, guárdala. Y muchas veces Sara, pues los que la conocen saben que Sara es una niña muy inquieta. Sara brinca, salta, ella todo lo quiere coger, todo lo quiere explorar y siempre ha sido así desde que era niña. Gracias a Dios, y yo sé que solamente ha sido por la misericordia de Dios, por mis oraciones, por las de mi mamá, porque sé que aunque Sara no es la hija, ella la quiere como una hija y ora a la par cuando ora por José, por Juan y por mí, ella ora por Sara. Yo no sé qué es decir que a Sara se le ha partido un brazo, yo no sé qué es decir que a Sara le han cogido puntos y ha estado varias veces en peligros. Una vez con una muchacha, Stephanie, la cuidaba y ella tenía una tienda y Sara en un momento de juego de brinco se cayó dentro de una vitrina. Se quebraron todos los vidrios de la vitrina y Sara quedó dentro de ella. A Sara no le pasó ni un rasguño, no le pasó absolutamente nada. Otro día, ella es gimnasta, ella le gusta hacer sus piruetas y sus cosas. Hizo una voltereta y en una de esas volteretas le pegó a la mesa del comedor y la mesa del comedor quedó en pedacitos. Yo estaba enfrente de ella. No, a mí casi me sale el corazón de ver, o sea, primero del estruendo tan horrible que pasó y segundo de ver cómo quedaron esos vidrios, pero enseguida me maravillé de lo grande que es Dios y lo que me quiere y me cuida mi hija, porque tampoco ni un rasguño tuvo, absolutamente nada. Yo sé y estoy convencida y he podido ver que Dios ha guardado la vida de mi hija muchas veces. Dios la ha guardado del peligro y a sus 9 años, a pesar de lo inquieta, a pesar de lo cansona, a pesar de que ella nunca, mi hija me ha hecho correr donde un médico porque tuvo un accidente, nunca le he cogido puntos, nunca le he visto sangre, cosas así que los niños de por sí tienen, que la marca en la ceja, que la marca en la cumbamba, que por Sara no. Entonces, bueno, mis hermanos, esta es la reflexión, es un llamado para que no soltemos a nuestros hijos, para que siempre oremos por ellos, para que pongamos sus vidas en las manos de Dios, para que pongamos su futuro, y para que no vamos a ser castigados ni reprendidos por el Señor por no haber hecho la labor que Él nos mandó. Bueno, espero que tengan un feliz día, que el Señor los bendiga.